Yo quería aprovechar, Cristian, para que nos cuentes cómo lo ves vos, esto que mencionás, ¿no? De que la acción que se van haciendo, lo que se hace y lo que no se hace, habla por sí solo, pero justamente preguntarte, que lo trajiste recién a la mesa, a Javier Milei, su ausencia en el sorteo fue algo que se habló muchísimo, porque obviamente no quiere estar atado a las situaciones hoy por hoy con Chiquitapia. Sí, me parece que mientras Chiquitapia sea el protagonista, porque Chiquitapia era el representante del fútbol argentino, junto con Scaloni, yo creo que Javier Milei quedaba un poco desdibujado y naturalmente iba a haber un acercamiento, un saludo. Y eso no lo beneficia a Javier Milei. Javier Milei tiene que demostrarse las antípodas si es que él mantiene su discurso y su idea con respecto a lo que está sucediendo en la AFA. Bueno, hablemos de Javier. Incluso, sí, termina Cristian. Perdón, que incluso, que a ver, haciendo una analogía, salvando las diferencias, pero haciendo una analogía, a Chiquitapia le pasó con Messi lo que le pasó a José Luis Esper con Javier Milei. O sea, cuando Javier Milei y el gobierno le decían, ¿podés justificar lo que te están acusando? Y empezaron a hacer agua un par de cuestiones, otras cuestiones, a ver, la distancia se gestó sola, ¿se entiende? Y yo creo que el silencio de Messi es porque marca que una distancia se está gestando sola, porque es muy difícil a la AFA justificar, todo este tipo de acusaciones. A propósito del gobierno, ¿cómo le están dando los primeros datos tras las elecciones y de cara a la segunda etapa de su mandato? Ahora una tendencia alcista, no creció exponencialmente, pero sí en la tendencia, ya tiene 48, casi 49 puntos de aprobación en la última medición, que justamente va a salir mañana, por los 2 años, pero recordad que él estaba en 45, 46 en octubre, entonces tuvo un crecimiento mes a mes, tampoco estaba roto en septiembre. Yo creo que, el gobierno tiene una base electoral sólida. El problema del gobierno justamente es que al no tener nada de leer del frente, los éxitos y los fracasos van a depender pura y exclusivamente del gobierno, ¿se entiende? Claro. Sí. Es clave seguir de cerca los movimientos, que yo creo que hay un cambio de época, hay un cambio de paradigma en el diálogo con los gobernadores, en la construcción en el Congreso. La verdad que es interesante esta segunda etapa que está planteando el presidente y que la mantenga a lo largo del tiempo. Yo creo que esto es clave. Pero bueno, la tendencia es alcista del presidente, rozando casi los 50 puntos de aprobación, número que supo tener en los primeros meses de gestión en 2024. Y en lo que es su núcleo duro, ¿no? Ese número se sostiene, que viste que al principio se hablaba mucho del famoso núcleo duro del 30%. Ese número que es duro, se sostiene, se amplió, se achicó, sigue igual. Mira, está buena la pregunta, porque nosotros identificamos 2 etapas del núcleo duro. El núcleo duro de Milei, que es del 28%, de Javier Milei. Y después tenés un segmento que se anexó con Patricia Bullrich, el voto duro pro, que lo lleva a tener un 34%. Si hoy preguntás la intención de voto de Libertad Avanza o de Javier Milei, en la reelección es casi el 35%. Mirá. 35%. Pero hay un dato ahí. Nosotros medimos a Mauricio Macri por fuera, que está en casi 6 algo. Mirá. Eso es un dato. O sea que, sin Mauricio Macri, hay posibilidades que mantengan esos 40 puntos. O sea, yo creo que si mañana fuesen las elecciones, tranquilamente Libertad Avanza podría ganar en primera vuelta, porque podría pasar los 40 puntos. Ahora, de los últimos gobiernos, ¿es el mejor de cara a una segunda etapa de su mandato, pensando en los recientes? O el que tiene mejores chances, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasó con Alberto, Macri. Y lo que pasa es que ese es el meollo, o sea, poco tuvo que ver el resultado de una legislativa con respecto a una ejecutiva. Sí. Poco tuvo que ver. No, de pero hecho, algunos se confiaron, incluso. Claro. Sí, pero a ver, en 2017 se pensaba que había macrismo por 10 años. Exacto. Por eso me parece interesantísimo que el gobierno, en el marco de un triunfo, entienda sus falencias, empiece a construir puentes con actores que durante los primeros 2 años no construyó esos puentes y esté marcando un esquema de gobernabilidad interesante. Yo creo que el gobierno hay que seguirle tres columnas, o sea, la columna vertebral construida por 3 pilares. Lo económico, que el gobierno por lo menos tiene una hoja de ruta, sabe lo que está haciendo, o sea, cree en lo que está haciendo y sigue a rajatabla. Lo político en el marco de las construcciones de estas alianzas, que son interesantes. Y lo electoral, que ahí es donde yo sigo de cerca, porque hay una erosión. Nadie que no haya votado a Milei en 2023 hoy lo votaría. Y si hay actores que votaron a Milei en el balotaje y que ahora no votaron, pero la base está de 40 puntos que podría proyectarse, con lo cual hay que seguir de cerca cómo impacta, por ejemplo, este modelo económico en el polo productivo del conurbano, que obviamente al cerrarse fábricas se siente
se siente golpeado. Hay que ver cómo impacta en lo económico con las economías de la minería, la energética, el agro, porque obviamente va a crecer. Bueno, hay que seguir de cerca porque es el gran desafío de cada gobierno en 2026. Está claro. Hay una muy buena nota de Jorge Liotti en La Nación que explica, digamos, de algún modo la dificultad del tercer año de gobierno para todos los últimos gobiernos. Hay un agregado ahí o un elemento que hay que considerar, que es qué pasa en la oposición. Y la oposición está fragmentada, en plena crisis, sin un líder claro y con una líder que está presa, condenada y en pleno juicio, ¿no? Y le espera otro más, o un par más al menos. Sí, a ver, recordá que en 2017 también el peronismo llegó roto a esa elección y que se fue juntando en la medida que a Macri le iba mal. O sea, el antimacrismo se construyó de muchos actores que incluso acompañaron a Macri hasta cierto momento, gobernadores, varios que después de 2017 dijeron, bueno, hay que acercarse, pero que después entendieron de que como el modelo de gobierno y el modelo económico no funcionaba, se transformaron en antimacristas. Bueno, eso se ordenó producto del mal gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que si Milei tiene un buen gobierno, podés poner a Messi, no quiero traer al pobre Leo Messi, pero poner a Messi que no le va a ganar a Milei, no le va a ganar. Porque todo va a depender justamente de lo que haya construido el gobierno en materia de la expectativa de cara a una segunda gestión. Pero bueno, si el gobierno no le va bien, el antimileísmo se construye solo. ¿Sabes qué impresión tengo además, Cristian? Que desde la oposición no tiene nada para ofrecer. Cuando ofrecieron antimileísmo, la gente le dio la espalda, es decir, no quiere. Entonces, ¿qué ofrece? ¿Cuál es el modelo que ofrece? Digamos, salvo Provincias Unidas, que por ahora tiene baja aprobación, pero tiene un modelo más o menos alternativo. Lo otro es como una vuelta al pasado, y me parece que ahí está la discusión, ¿no? La gente rehuye esa idea. Totalmente. La verdad, el frente no hay nada. Ojo, tampoco teníamos nada en 2019 y tampoco teníamos nada en 2023, porque en 2023 se pensaba que un Rodríguez Larreta podía ser presidente y sabemos lo que terminó pasando. O sea, me parece que lo que pasa en 2027... tenemos muy pocos indicadores para saber realmente. La discusión demanda que pasen muchísimas cosas para saber hacia dónde va la Argentina en 2027. Lo que sí está claro, que hasta el momento el peronismo, que aparte te lo expresó en las elecciones legislativas, llevando el nombre Fuerza Patria solamente en 13 distritos, el peronismo está céfalo, está en un proceso, te diría, de diálogo, pero como nunca. No me sorprendería que justamente el peronismo en 2027 se ordene a través de una interna, como fue en el 89. Ok. Sí, pareciera que le está costando mucho. Le está costando. Por lo menos por ahora. Muchísimas gracias, Cristian. Un placer como siempre. Por favor, a disposición. Un abrazo. Volvemos a la calle. Dale, nos volvamos. quedamos con ganas. Hablado de la raclette.